Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy da igual cuando estéis escuchando este vídeo, pero, pero es el momento de empezar, es el momento de arrancar y qué mejor que hacerlo volviendo a los formatos habituales, en este caso a los vídeos introductorios de cada una de las películas. Os doy la bienvenida al Cineforum 2025-2026, 3 años después. Volvemos a hacer aquello que más nos gusta, que es ver películas y sobre todo disfrutarlas y recuperar un poco aquellos momentos, aquellos instantes que nos servían para seguir aprendiendo y para seguir dándole vueltas a algo tan bonito como es el cine y son las casuísticas que nos llevan a contemplar ciertas películas, a entender el por qué se hacen ciertas películas en ciertos momentos, por qué de muchas de las cosas que pasan y que suceden en la historia del cine y sobre todo a comprender a esos directores, a esos guionistas, a esos operadores, a esos músicos, a esos actores, a esas actrices, a todos los que dan forma a lo que en este caso nos congrega aquí, que son las películas. Para mí es un enorme orgullo estar aquí con vosotros otro año más. Para mí es un momento feliz. Todo tiene que ver también con la película escogida para ser la sesión inaugural, que recordad que será el próximo viernes 3 de octubre. Y bueno, evidentemente las sensaciones que tengo son de muchísimas ganas y de muchísima ilusión, porque ahora pasaré a explicaros por qué esta película, por qué esta directora, y esta es la pista, y también cómo vamos a estructurar un poco este año, porque va a ser muy interesante y espero que os estimule y que de alguna manera pueda llegar a vosotros desde otros temas y desde otras cuestiones que subyacen directamente al visionado de las películas que vamos a ver. Prometo no extenderme mucho en estos vídeos. Es verdad que estamos en una sociedad de la información donde ya no es la sociedad de la información al uso, sino que es la sociedad de la inmediatez. Todo lo que supere, ya nos lo dice Instagram, TikTok y todas estas redes sociales que hay ahora. Parece que llevo muchos años sin aparecer por aquí, pero es verdad que todo lo que supere los 90 segundos, los 2 minutos, ya no le hacemos caso, tendemos a perder la atención, pero realmente, aunque me he prometido a mí mismo cambiar ciertas dinámicas, será muy complicado poder hacerlo, pero bueno, tranquilos porque pasará. Pero bueno, prometo no hacer vídeos de media hora, sino vídeos un poco más concisos, que nos queden un poco claros los conceptos que vamos a tratar y sobre todo invitaros, más que explicaros, porque para eso ya tendremos las 2 horas de cada viernes que nos toque estar juntos, pues intentar invitaros a ver la película, daros unas cuantas claves y unas cuantas pinceladas para que podáis fijaros en ciertos detalles, aunque vosotros, por todos los años de experiencia que tenéis viendo cine, ya sea conmigo, ya sea con los otros profesores que me han precedido, y además de toda la experiencia que tenéis yendo a ver los últimos estrenos, los festivales, es decir, sois personas con una mirada lo suficientemente educada como para intentar no hacer demasiado hincapié en ciertas cosas y que también vosotros tengáis esa capacidad para plantear, y eso es una cosa que quiero que este año salga a colación, es que vosotros planteéis temas que os sugieran las películas que vamos a ver, independientemente de cómo vaya a ser la estructura, que ahora paso a detallaros, del Cineforum. Antes de pasar a detallar la primera película, que ya sabéis que siempre me hago de rogar en estos casos, y evidentemente esto es una de las cosas que no van a cambiar. No van a cambiar muchas cosas, pero entre ellas, por supuesto, el adelantaros la película no va a ser una de ellas, porque si no, no tiene gracia y no se genera ese nerviosismo, esa ansiedad. Pero, pero digamos que de alguna manera voy a pasar por explicitar un poco cómo va a ser este curso. La estructura va a ser de manera cíclica. Bueno, cíclica no, eso es que va de un principio a un fin y vuelve. No, va a ser por ciclos. Pero los ciclos van a ser mensuales, es decir, cada mes vamos a tener 2 películas para ver, que es lo que está estipulado y que lo que hemos cerrado, por lo menos este trimestre, es lo que nos toca. Entiendo que los siguientes sucesivos también, y así nos organizamos mejor. Pero van a ser ciclos mensuales de 2 películas cada uno bajo un mismo tema, es decir, bajo un mismo hilo conductor. Un hilo conductor que va a ir un poco más allá de lo que estamos acostumbrados, o vamos a intentar buscarle, digamos, sin cuotas de ningún tipo
sin referencias a es que hemos visto menos películas francesas y menos o más películas de mujeres, tal. No, simplemente es tener la conciencia de que vamos a ver películas que van a estar abrazadas cada dos bajo un mismo paraguas. Eso sí, van a ser películas contrapuestas, van a ser películas que a lo mejor una es de Francia, la otra es de Japón, una es de Arabia Saudí, bueno, me lo invento, una es de Arabia Saudí, la otra es de Suecia, mundos y universos contrapuestos que también nos van a ayudar a entender el cine y a entender ciertas temáticas y ciertas maneras de hacer las cosas desde distintas latitudes del mundo. En ocasiones, en otras, compartiremos la misma latitud, el mismo país, pero veremos épocas distintas, o si es la misma época, directores distintos, y intentaremos buscar todo lo que es la parte más jugosa de las películas que veamos. Así que es un poco no es un ciclo trimestral, no vamos a hacer un año de historia del cine, porque quiero que volvamos al 2022, si no recuerdo mal, a verano del 2022, si no me juega la memoria una mala pasada, que es el momento en el que rescatamos esa visión, ese panorama general que hicimos de la historia del cine, desde el cine mudo, desde el expresionismo alemán, pasando por el realismo poético francés, la Nouvelle Vague, el neorrealismo italiano, el dogma, el cine social británico, el free cinema, y luego los posteriores intentos de cine más personal que, por ejemplo, se dieron en Francia, por ejemplo, con cineastas como Maurice Pialat, acordaos de Bajo el sol de Satán, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es un poco quedarnos en ese momento en el que dimos el dogma. De hecho, aparecerá otra vanguardia que dejamos allí aparcada por falta de tiempo, aparecerá también este año y la vamos a tratar y la vamos a desgranar muy bien. Y para empezar, y sin más dilación, pues vamos a hacerlo de la manera más maravillosa posible, que es yéndonos a ver a una de las mejores cineastas de la historia del cine con una de sus mejores películas. La primera película es, como ya habéis intuido por el título tanto del asunto del correo electrónico como el título del vídeo, como lo que voy a decir ahora, pues es Agnès Varda y es La felicidad. Una película que es fantástica, sobre todo en el año rodada en 1965 y que es una de las mayores muestras de la manera de entender las relaciones entre, en este caso, el matrimonio que tenía Agnès Varda. Una mujer muy moderna, una mujer que ya en los años 60 se planteaba cuestiones que trascendían su propio concepto social que se manejaba en la Francia de aquella época. Fue víctima de uno de los apodos más absurdos de toda la historia del cine, la abuela de la Nouvelle Vague, una manera un poco absurda de llamarla, cuando fue realmente una de las pioneras de las mujeres directoras en Francia y fue también de las pioneras de las mujeres directoras en Europa. Esta película, que es de mediados de los 60, ya recordad que es un poco por hacer un contexto, ella participa de la Nouvelle Vague activamente, películas como Los espigadores y las espigadoras, Sin techo ni ley, que gana el León de Oro en Venecia, esta que vamos a ver hoy, La felicidad, Cleo de 5 a 7, que la vimos en Delia, acordaos, y también un poco La Ponte Courte, que fue la primera película con la que ella debuta y que sienta un poco las bases también, incluso antes de que Jean-Luc Godard y François Truffaut rodaran Al final de la escapada y Los 400 golpes, respectivamente, amén de las intervenciones de Claude Chabrol y otros cineastas como Eric Rohmer, por ejemplo. Pues digamos que Agnès Varda fue una de las grandes pioneras, una de las primeras personas directoras, cineastas que se pusieron al frente de esta bueno, llamada vanguardia burguesa, de alguna manera, porque en oposición con el neorrealismo italiano, esto ya lo vimos, ¿no? Que eran películas más cercanas a la sociedad italiana de aquella época, la Nouvelle Vague, digamos, que trataba tanto temáticamente como formalmente trabajaba otro tipo de temas, trabajaba otro tipo de influencias, de referencias y demás. No obstante, también tenéis el caso de Godard con Weekend, que habéis visto recientemente, basada en un relato de Julio Cortázar, mientras que si nos vamos a Italia, realmente lo que es la situación de un país destrozado por la Segunda Guerra Mundial. Y esto en Francia, estas películas basadas en estos hechos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pasarán a ser otro tipo de películas
bastante de un uso más mayoritario, por decirlo de alguna manera, o incluso serán también tratadas con cineastas que no participaron directamente de la Nouvelle Vague porque no son los temas principalmente tratados. Me viene ahora mismo, por ejemplo, la más conocida de todas en este sentido, que es sobre todo las películas sobre la resistencia, motivo de orgullo en Francia, y ahora mismo se me viene La Convulsion, que es de Louis Malle, escrita junto a, si no me falla la memoria, que sabéis que a veces voy de película en película y tiro porque me toca, escrita junto a Patrick Modiano. Entonces, de alguna manera, yo creo que haciendo este panorama y volviendo un poco a la figura de Agnès Varda, que es una de las grandísimas directoras, también veremos otra gran directora allá por meses, no me quiero arriesgar por si acaso, pero por meses venideros también tendremos ocasión de ver a otra de las grandes, pero eso es otro tema. Nos vamos a centrar ahora en la felicidad. La felicidad porque es la felicidad que siento de estar con vosotros de nuevo y también porque, evidentemente, mi felicidad no tiene nada que ver con la felicidad que se trata en esta película. Un poco por poner la película en situación y en lo que quiero que os fijéis, lo vais a notar ya desde el inicio, ya desde de que ya comentaremos. No voy a destripar muchas cosas porque quiero que si no habéis visto la película os sorprendáis y si la habéis visto, pero hace muchos años, la recordéis. Es una película muy cortita, dura apenas unos 80 minutos más o menos, 1 hora y 20, que para empezar el curso está muy bien y con esta semana que tenemos relajada todavía para poder empezar, pues es una película que yo creo que apetece ver y que nos apetece a la hora de plantear temas y que el próximo viernes día 3 tengamos la ocasión de charlar y de plantear miles de cuestiones que nos afecten, no solamente desde el punto de vista técnico, que evidentemente estaré deseando saber en qué os habéis fijado y por qué creéis que se hacen las cosas de la manera en que se hacen, sino también estas dos películas de este primer ciclo, llamado Moralidad y Deseo, no os voy a adelantar el título de la segunda, pues intentemos ir un poco más allá del lenguaje cinematográfico y desde el punto de vista social analicemos qué es lo que sucede en esta película y qué es lo que trasluce, qué influencias puede tener en películas posteriores y cómo nos afecta también como sociedad, porque es una película muy moderna para el año en el que fue hecho. El planteamiento que realiza es, ahora mismo puede parecer incluso hasta naif, pero en aquella época, en una sociedad como la francesa, un poco más abierta de lo que eran el resto de sociedades en Europa, sí que es verdad que siempre queda esa especie como de... Son muy abiertos, pero siempre está esa conjunción dando vueltas que nos invita un poco a pararnos a pensar ligeramente. Eh, Perdón, estoy un poco alérgico y tengo la garganta hecha un Cristo. Eh, Quiero que os fijéis, sobre todo porque, evidentemente, al empezar la película va a ser muy sencillo fijarnos en que estamos ante una película cuya banda sonora es de Wolfgang Amadeus Mozart, no porque la compusiera él expresamente para la película, un chiste absurdo el que acabo de contar, pero aún así rompo un poco el hielo y también de alguna manera nos sitúa ante, bueno, evidentemente es Mozart el que ofrece esos contrastes. Kanye, ¿verdad? Trabaja muy bien esta película, los contrastes, trabaja las ironías, trabaja los subtextos, trabaja el leer entre líneas y de alguna manera también eso es lo que a nosotros nos va a tocar hacer cuando veamos la película. Es una película súper colorida, si podéis verla de verdad con unos buenos ajustes en un televisor grande, que no sea a ser posible. Ya sé que yo soy siempre muy pijo con estas cosas, pero esta película es que hay que disfrutarla no en un móvil, no en una tablet, sino hay que disfrutarla tampoco en un ordenador, hay que disfrutarla en un televisor. Porque el colorido que tiene la película, el cómo Agnès Varda utiliza el color para contarnos los diferentes estados de ánimo de los protagonistas, cada color tiene un significado, por qué se hacen las cosas que se hacen y se utiliza el color, van a pasar cosas durante el tiempo meteorológico de la película que van a estar narradas, todas esas cosas a través del color. Si podéis, de verdad, si no, bueno, no pasa nada. La podéis ver en el móvil, donde queráis, pero por favor, si tenéis filming en la Smart TV o en la televisión y podéis verla, va a ser una experiencia completamente maravillosa, porque ya os digo que el color es un actor más de la película. Ya os digo, y sin extenderme mucho más, prometí que no iba a hacer vídeos largos y ya voy para 15 minutos. Em, Claves tampoco voy a dar muchas, porque para eso ya tendremos el próximo día 3, un poco
tomar las riendas y recordar un poco quién es Agnès Varda y de alguna manera un poco pues, ponerla en situación a la hora de hablar de la película. Y juntos que iremos creando un mapa alrededor de la propia cinta. Pero ahora es un poco daros la bienvenida, presentaros esta película, no adelantaros tampoco mucho, simplemente es una película de un matrimonio, un joven carpintero que está casado, que tiene 2 hijos, su vida conyugal es absolutamente placentera, él no tiene ningún absoluto problema, pero, o sea, no tiene ningún problema, pero un día se le cruza una persona por la calle y acaban pasando cosas. Pues una historia que aparentemente puede ser, bueno, iba a decir normal hasta cierto punto, pero bueno, sí, puede ser normal, puede pasar en cualquier momento. Agnès Varda lo trabaja de tal manera que termina dándonos toda una lección acerca de cómo entiende ella que es en la situación en la que está el patriarcado y sobre todo la manera de enfrentarse a esta situación que tienen las mujeres, la manera que tienen de enfrentarse a esta situación los hombres y sobre todo, os hablaba del color, os hablaba de la música. Escuchad, no es baladí lo de Mozart. Mozart despierta ciertos sentimientos. La mayoría de las composiciones de Mozart despiertan ciertos sentimientos especialmente alegres, especialmente jubilosos, gozosos. Es un músico que el oscurantismo no está entre sus grandes obras maestras. Nos han llegado las grandes sinfonías, las grandes composiciones, las grandes óperas más reconocidas y reconocibles que Agnès Varda nos pone en la película. Hasta todo eso tiene un sentido. Y sobre todo, no solamente con la música, no solamente en el color, sino que necesito y quiero que os fijéis en el espacio que utiliza Agnès Varda para contar ciertas cosas que van a pasar en la película. Quiero que os fijéis en el montaje, quiero que os fijéis en las habitaciones, en todo. O sea, quiero que hagáis un ejercicio de ver una película. Es decir, que hasta sepamos quién es el director de arte o la directora de arte y sepamos por qué todo está hecho de la manera en que está hecho. Y es lo verdaderamente apasionante y lo verdaderamente bonito que tiene el cine. Y yo creo que con esta película, despertar este año viendo esta peli, la felicidad, y enfrentarnos a esta pieza maestra de la Nouvelle Vague, nos va a dar unas alegrías que espero que continúen en los ciclos venideros. Ya os digo, van a ser un hilo conductor para 2 películas sobre un mismo tema. En este caso, el primero es modernidad y deseo. Y vamos a oponer 2 latitudes muy distintas. Empezamos con Francia y la semana siguiente, el día 17, si no me equivoco, ya os desvelaré por dónde vamos a transitar. No me extiendo más. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Tenéis mi correo electrónico, mi WhatsApp, los que tengáis. Y si no, pues me escribís al correo y lo que sea. Tenéis maneras de contactar conmigo, todas las posibles, para cualquier duda, necesitáis más información, tal. Pero todo lo vamos a intentar condensar en las 2 horitas que nos veamos el próximo viernes, día 3. Así que nada, la felicidad, Agnès Varda, 1965, Nouvelle Vague, empezamos y os lo prometo, a lo grande. Dejaos llevar, disfrutad de la película, disfrutad del color, de los espacios, de las sensaciones que nos transmita. Contadme que necesitaré que os preparéis, no es un ejercicio muy amplio, pero que os preparéis el cómo os habéis sentido con la película, qué es lo que habéis notado, cómo os habéis enfrentado a los personajes. Vamos a intentar sacarle todo el jugo posible a una película que no tiene ningún tipo de desperdicio. Es maravillosa. A mí es una de mis películas favoritas de Agnès Varda. No pude ponerla cuando vimos justo una de Agnès Varda que pusimos las 101 noches. Fantástica también, homenaje al cine que hace. Y no me extiendo más. Nos vemos el próximo viernes. Disfrutad de la felicidad. Bonita frase para terminar el vídeo. Y sobre todo disfrutad del cine, que es lo que nos ha unido y es lo que nos va a seguir uniendo. Nos vemos prontito.